Hola, bienvenido una vez más a mi canal. Este es un nuevo video y se trata del RMS Titanic, el cual fue un imponente transatlántico británico, el mayor barco de pasajeros de la historia al culminar su construcción, que se precipitó en el Océano Atlántico durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York. Observemos algunas imágenes en relación a su construcción. Al ladito del Titanic estaba su gemelo, el Olympic, que estaban construyéndose casi a la par. Luego tenemos sus potentes calderas, las hélices, y luego zarpando ya en el agua. Toda una leyenda. El Titanic es posiblemente el barco más afamado de la historia. Tanto así que en la actualidad conseguimos libros, historietas, cuentos, relatos, hasta películas relacionadas con este barco. Toda una leyenda que sigue hipnotizando a día de hoy. Tras partir de Southampton el 10 de abril de 1912, terminó naufragando a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, Canadá. Fue el mayor transatlántico para pasajeros del mundo en su época. Ya en la siguiente imagen yace en el fondo del mar. El Titanic reposa a 3.784 metros de profundidad en el mar. Desde su descubrimiento en 1985, solo exploradores como James Cameron y Paul Henry han conseguido llegar hasta él, por lo que existen pocas imágenes públicas. Ahora bien, turismo, un recorrido a las profundidades del Titanic. Bueno, se cuenta que Blue Marble Private es la empresa que hará viable llegar hasta las profundidades del Titanic. Comercializará la experiencia próximamente y se calcula que los primeros turistas del Titanic obtendrán su destino muy pronto. Para llegar hasta los restos del Titanic, los viajeros descenderán a una profundidad de casi 4.000 metros con un submarino construido con fibra de carbono y titanio. El submarino, con 9 pasajeros en cada expedición, se deslizará por los cerca de 290 metros de la cubierta del navío. Un proyecto que luce bastante ambicioso, pero que tal vez se ha retrasado con los tiempos que vivimos de pandemia. Pero lo esperamos. Ahora bien, hablemos de los detalles del Titanic. Sabemos que chocó contra un iceberg que abrió un boquete de unos 90 metros en el flanco derecho de su casco, lo cual precipitó 5 compartimientos cuando en realidad podía aguantar cuando mucho hasta 4. De los 2.230 pasajeros embarcados, solo 709 serían recogidos por el buque carguero Carpathia, que se encontraba cerca y acudió en su ayuda. Del agua se recuperaron 333 cuerpos inertes. Se gastaban 825 toneladas diarias de carbón para la navegación. Había 13 parejas de luna de miel dentro del barco. Edward Smith era el capitán del Titanic. Tenía una experiencia vasta en el mar de 43 años, de los cuales 32 eran con la compañía White Star Line y 26 viajando en el Atlántico del Norte. Había dirigido un total de 18 buques durante su carrera. Le llamaban el capitán de los millonarios, pues era el preferido por los millonarios, por los viajeros, que si no era con él no querían viajar. 30 segundos fue el tiempo que pasó entre el avistamiento del iceberg y el primer impacto. Tras esto, la tripulación tardó 60 minutos en lanzar al mar el primer bote salvavidas. En total, 2 horas y 40 minutos fue el tiempo que pasó entre la colisión y el hundimiento, en aguas a menos 2 grados centígrados. Imagínense esas aguas tan heladas. El barco tenía una capacidad para 64 botes salvavidas, con una capacidad para 65 personas cada uno, pero tan solo llevaba 20, de los que solo 16 lograron salvar a pasajeros.
Si multiplicamos 64 botes por 65 sería igual a 4.160 personas. Un dato curioso, pudieron haberse salvado muchísimas personas. No fue hasta 1985 cuando se descubrió el lugar en el cual se había quedado el RMS Titanic. Como explica la UNESCO, fue el 1 de septiembre de 1985 cuando fue hallado a una distancia de 340 millas náuticas aproximadas de la costa de Newfoundland, Canadá. El Titanic se encuentra a unos 3.800 metros bajo las aguas del alta mar, es decir, en aguas internacionales, por lo que ningún estado puede reivindicar la jurisdicción exclusiva del sitio y además está bajo la protección de la UNESCO. Estas son algunas de las imágenes del Titanic ante el hundimiento. Observemos las escaleras majestuosas. Esa gran escalinata principal era el corazón de la vida de primera clase. Se elevaba majestuosamente a través de 6 cubiertas y estaba rematada por una cúpula de cristal que permitía el paso de la luz natural. También tenemos las barberías del Titanic, unas barberías lujosas, muy completas, y estaban tanto en primera como en segunda clase. También tenemos un gimnasio, salones de té en los distintos locales de primera clase del Titanic, se podía tomar el té. También había un salón exclusivo para fumadores. Los caballeros de alta sociedad podían beber una copa y disfrutar de un habano en el salón de fumadores o instalarse en un lujoso comedor. También tenemos un salón de lectura y correspondencia de primera clase, un restaurante de la Carter Riggs en la cubierta B, comedor primera clase en la cubierta D, extensa acogida de bares y restaurantes, en fin, una gran cantidad de salones, de lugares que contaba este extraordinario barco. Y no solamente los de primera clase, sino también los de segunda y los de tercera clase tenían buenos camarones, buenos salones. Ahora bien, ¿qué realmente pasó con el Titanic? ¿Qué errores se cometieron? ¿El iceberg, el único culpable del desastre? No, también se habla de señales confusas. El Titanic lanzó diversas señales de socorro que no fueron o tal vez bien emitidas o bien fueron ignoradas. El SS Californian, el barco que estaba más cercano al Titanic, no interpretó las bengalas y las luces de la lámpara Morse como señales de auxilio. Y el operador de radio de este carguero había apagado el aparato, lo que le impidió recibir los telegramas de socorro. Pero también recordemos que el barco iba a mucha velocidad. También se habla del material de construcción, que tal vez no fue el mejor. Había una confianza excesiva, tanto así que poca atención le prestaban al horizonte. También se habla de creencias, supersticiones, porque se dijo que este barco no lo hundía ni siquiera Dios. Y entonces la gente dice que esto fue un castigo. Pero lo cierto es que el desastre en que nadie podía creer, un 15 de abril de 1912, muchos periódicos publicaron ediciones extraordinarias para informar sobre el naufragio del Titanic. Algunos, como el Evening Sun, sugirieron que el barco había chocado contra un iceberg y se había hundido, pero todos los pasajeros estaban a salvo. Pero al día siguiente se conoció la verdadera dimensión de la catástrofe. El hundimiento del gigante insumergible llenó las calles de vendedores de periódicos. Aquí tenemos una imagen de los supervivientes del Titanic que estaban a la deriva, todavía no habían acudido en su auxilio. Estuvieron varias horas hasta que llegó la ayuda, que en este caso tenemos la imagen del barco Carpathia, donde están varios supervivientes no identificados. Aquí tenemos la última cena a bordo, el último menú ofrecido por este lujoso comedor del Titanic, donde se podía leer los suculentos platos que incluía filet mignon y foie. Aquí tenemos el RMS Carpathia, el cual acudió al rescate, pero lamentablemente llegó 2 horas después del hundimiento, o sea que poco pudo hacer. Esta es la actualidad del barco. Observen el camarote hundido del Titanic, bastante
este, comido, dañado por los efectos del mar. Tenemos aquí las dos mitades. Recordemos que el barco se partió por la mitad y quedaron a distancia de 600 metros una parte de la otra. Aquí tenemos la bañera del capitán, que fue fotografiada en 1996. Y bueno, como notas finales, tenemos que destacar que pilotar el submarino alrededor del sitio del naufragio, que se encuentra separado en dos grandes piezas, ubicadas a unas 600 metros de distancia, fue un auténtico desafío para estos personajes que llegaron a tomar estas primeras imágenes. Hoy en día se tiene como información que las fuertes corrientes oceánicas, la corrosión salina y las bacterias que se comen el metal están atacando la nave. Hay microbios entre los restos de la nave que se están comiendo el hierro de la embarcación, creando una estructura mucho más débil. Es decir, que conforme pasa el tiempo, ya el barco irá desapareciendo paulatinamente. Es decir, que las embarcaciones que están preparando un proyecto para volver a aventurarse en el mar para observar el Titanic, deben apurarse porque realmente ya el tiempo apremia. Esto ha sido todo. Espero hayan disfrutado de este paseo por el Titanic, que cada vez es más fascinante. No te olvides suscribirte al canal, hacer tus comentarios, te lo agradecemos, apóyanos. Muchísimas gracias. Hasta luego.